Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado en boca de todos, lleno de rumores, especulaciones y bueno, también con mucha emoción involucrada. Como lo habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de la reciente declaración de Kerem y de cómo parece que los rumores finalmente se han superado. Ya saben, en el mundo de las celebridades, sobre todo cuando hablamos de parejas tan queridas como Kerem y Hande, los rumores son pan de cada día. Desde el momento en que protagonizaron Love is in the air, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. La chispa era palpable y los fanáticos, como ustedes y yo, nos enamoramos de esta pareja. Luego confirmaron lo que todos esperábamos: estaban juntos. Y fue una relación que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales, observando cada gesto, cada foto, cada historia que compartían. Pero como sucede a menudo en Hollywood, o en este caso, en el mundo de las telenovelas turcas, las relaciones pueden ser un poco tormentosas. Hubo momentos de felicidad, de viajes juntos, de demostraciones de amor público, pero también llegaron los rumores. Rumores de distanciamiento, de peleas, de crisis. Las especulaciones corrían como la pólvora, y los medios, por supuesto, no dudaban en alimentar la llama. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tanto rumor? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, hoy vamos a desentrañar un poco esta historia, a analizar las pistas, a ver qué nos dice Kerem, y a tratar de entender un poco mejor la situación actual. Y por supuesto, vamos a hablar de la reciente declaración, esa que ha hecho vibrar a los corazones de muchos. Pero antes de que nos adentremos en esto, quiero hacer una pequeña pausa. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de telenovelas turcas, de farándula, de todo lo que nos apasiona de este mundo. Suscríbete y únete a la comunidad. No te arrepentirás. Ahora sí, pongámonos al día con lo que está pasando. Para entender mejor el contexto, es importante recordar cómo empezó todo. Como les decía, la chispa entre Kerem y Hande surgió en Love is in the air. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química entre los protagonistas. Eda y Serkan nos enamoraron con su historia de amor, sus peleas, sus momentos de ternura, y sus idas y venidas. Y esa conexión, esa magia, trascendió la pantalla. Después de que la serie terminara, la pareja confirmó lo que muchos sospechábamos: estaban juntos. Fotos, viajes, muestras de cariño en las redes sociales, todo indicaba que su amor era real y fuerte. Pero como suele pasar, la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias de la fama comenzaron a pasar factura. Empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que estaban distanciados, que no pasaban tiempo juntos, que había discusiones. Los medios especulaban sobre los motivos, sobre terceras personas, sobre todo tipo de escenarios. Y como es lógico, esto generó mucha incertidumbre y tristeza entre los fanáticos. ¿Sería el final de la pareja? ¿Sería el fin de nuestro sueño? Pero aquí es donde la historia da un giro. Recientemente Kerem Bürsin ha hecho una declaración que ha hecho saltar todas las alarmas, pero de la mejor manera posible. Una declaración que para muchos es una especie de confirmación, una especie de declaración de amor. ¿Y qué dijo exactamente Kerem? Pues bien, no voy a entrar en detalles exactos de las palabras, ya que las he analizado minuciosamente en varios medios y foros de fans. Pero la esencia es la siguiente: Kerem, en una entrevista o en una publicación en redes sociales, habló sobre Hande, sobre la relación que tuvieron, sobre el cariño que le tiene, y sobre el respeto que siente por ella. Y lo más importante, dejó entrever que a pesar de lo que se haya dicho, el cariño sigue presente. No se limitó a negar los rumores, sino que fue más allá. Habló con cariño, con nostalgia, con una sinceridad que dejó a muchos boquiabiertos. Y es que al final del día, el amor, aunque cambie de forma, a veces permanece. Es posible que ya no estén juntos como pareja, pero el vínculo, la conexión, la historia que compartieron, siguen siendo importantes. Este tipo de declaración es muy significativa. En el mundo de las celebridades a menudo se recurre a la evasión, a las respuestas genéricas, a las frases hechas.
Pero Kerem, en esta ocasión, decidió ser auténtico, ser honesto y mostrar sus sentimientos. Y eso, para los fans, es muy valioso. Porque al final, lo que queremos es que sean felices. Queremos que estén bien, que encuentren la paz, y que, si es posible, sigan siendo amigos o al menos que se respeten mutuamente. Y por lo que parece, Kerem ha cumplido con eso. Pero, ¿qué significa esta declaración? ¿Es una confirmación de que aún se tienen cariño? ¿Es una forma de poner fin a los rumores y de dejar claro que, a pesar de todo, la relación fue importante? ¿Es una señal de que podrían volver? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad de lo que pasó, lo que sienten y lo que quieren para el futuro. Pero la declaración de Kerem es una señal clara de que la historia entre ellos no ha terminado del todo. Es una especie de cierre, pero también de apertura a la posibilidad de que en algún momento vuelvan a cruzarse, o de que simplemente sigan siendo parte de la vida del otro, aunque sea desde la distancia. ¿Y cómo ha reaccionado Ande a todo esto? Pues bien, no ha habido una respuesta directa, al menos no de manera pública. Pero en el mundo de las redes sociales, a veces el silencio es tan elocuente como las palabras. Ande, por lo que he podido observar, no ha hecho ningún comentario directo sobre la declaración de Kerem. Sin embargo, ha seguido compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su vida, sus proyectos y su felicidad. ¿Y qué podemos interpretar de esto? Pues nuevamente cada uno puede tener su propia interpretación. Pero en mi opinión el silencio de Ande, al menos por ahora, puede ser una señal de respeto, de no querer entrar en polémicas, y de dejar que Kerem se exprese libremente. También puede ser una forma de proteger su privacidad, y de no alimentar más rumores. En cualquier caso, la situación actual es de calma. Los rumores parecen haberse calmado, y la declaración de Kerem ha servido, en cierta medida, para aclarar la situación. Ahora los fans como nosotros podemos respirar tranquilos, sabiendo que al menos existe un cariño y un respeto mutuo. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué podemos aprender de Kerem y Ande? Creo que en primer lugar podemos aprender que el amor, como la vida, es impredecible. A veces funciona, a veces no, a veces las cosas terminan, y a veces no, y que lo importante es disfrutar el momento, valorar lo que se tiene, y aprender de las experiencias. También podemos aprender que la fama y la presión mediática pueden ser muy duras, y que es importante proteger la privacidad y la intimidad. Y que a pesar de todo, es posible mantener el cariño y el respeto hacia las personas que han formado parte de nuestra vida. Y por último podemos aprender que los rumores, a menudo, no son más que eso, rumores. Que es importante no dejarse llevar por las especulaciones, y esperar a tener información de primera mano, o al menos de fuentes confiables. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es un reflejo de la vida misma. Una historia de amor, de pasión, de éxito, de rumores, de crisis, y finalmente de respeto y cariño. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, podemos estar seguros de que su historia seguirá siendo recordada, y que su legado en el mundo de las telenovelas turcas es imborrable. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en expresar lo que sienten. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos hablando de telenovelas turcas, de farándula, y de todo lo que nos apasiona. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la situación actual de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos hablado de la declaración de Kerem, y hemos tratado de entender un poco mejor esta historia que tanto nos ha emocionado. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Sé que son muchos los temas que nos apasionan y que nos gusta compartir aquí, y me encanta que formen parte de esta comunidad. Sus comentarios, sus likes y su apoyo son muy importantes para mí. Así que antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios, que me digan qué opinan sobre este tema, y que compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta pronto. Chao.